Ustedes y yo hemos seguido a Jesús. Le hemos visto aparecer en la escena humana como el siervo de Dios. Tal es el énfasis que pone este evangelio. Este Dios que se hace hombre para ministrar a nuestro dolor y compasivamente atender a nuestros problemas. Y como he explicado varias veces ya, el énfasis en estos capítulos es que Jesús está buscando saber si hay personas que han comprendido quién es Él, que han podido pasar del horizonte humano y han podido subir al horizonte espiritual y comprender que el que está frente a ellos no es más ni menos que Dios hecho hombre. Todo este relato es un bloque gigantesco que hemos estado analizando ya en varios domingos. Comenzó con aquella pregunta en Cesarea de Filipo cuando el Señor les preguntó, ¿y qué dice la gente que soy yo? Y allá vinieron las respuestas, ¿se acuerdan? Unos dijeron que eres Juan el Bautista, otros dijeron que eres Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Y entonces el Señor lanzó aquella gran pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dio aquella gran confesión que lo coloca en un lugar de mucho privilegio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de ese momento Jesús los tiene que comenzar, estando a 6 meses de la cruz, a preparar para ellos algo que no querían comprender y no lo podían comprender. Jesús vino para concretar una misión, ya lo hemos dicho, que estaba escogida desde antes de la creación del mundo en la mente de Dios. Y el propósito mayor era reconciliar a la raza humana con el Padre. Y sin embargo estos hombres habían sido tan programadas su mente y su corazón con las enseñanzas del judaísmo, que en su mente solamente tenían la idea de un Mesías político, militar, que iba a libertar a Israel. Y entonces, en preparación para la tormenta que venía, creo que el Señor, sabiendo muy bien lo que les esperaba, es que les quiere dar este anticipo de lo que es su gloria, de las cosas que ustedes y yo no podemos conocer porque solamente están escritas en sus libros y solamente el que vive en la eternidad las conoce. Y es como que quiere que aquellos hombres, cuando venga la tormenta, recuerden lo que pasó y tal vez no sean tan choqueados. Pero ustedes saben muy bien que las cosas no fueron así. Solamente después que el Señor resucitó entendieron lo que estaba pasando. En estos momentos el Señor está dando contra una pared. No le entienden, no le comprenden. ¿Encuentran la experiencia familiar con nuestra experiencia? ¿Quién no? Si ustedes y yo nos hemos acercado a las cosas de Dios, entramos a un mundo completamente nuevo y desconocido. Más de una vez nos sentimos perplejos. Más de una vez hacemos preguntas y nos quedamos. ¿Y cómo será esto? Si yo le pido a ustedes, a ver, explíqueme cómo será la venida del Señor. Y sí, algunos datitos por aquí y por allá tenemos, pero muchas cosas no las podemos entender porque el Señor no las ha revelado. Entonces ustedes y yo caminamos hacia el futuro de la misma manera que aquellos hombres caminaban hacia su futuro. Y ahora el Señor entonces decide hacer algo por ellos. Y de esta lección yo quiero sacar básicamente, de esta historia yo quiero sacar básicamente 3 lecciones. Primero, en esta historia encuentro algo que quiero llamar a vuestra atención, es un grupo especial. Un grupo de personas especial. Y en este caso leímos en el versículo 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte solos a un monte alto. Siempre los escritores nos dan la ubicación histórica y geográfica. ¿Cuál es ese monte alto? Bueno, allí tienen una foto, no sé si la alcanzan a ver con detalle, pero es el Monte Hermón. Ese monte allí está el mar de Galilea, y no se ve mucho este señalador, voy a tener que comprar un reflector. Pero al norte del mar de Galilea, allí en la zona de Cesarea de Filipo, donde han estado todas estas semanas, está ese monte que nos dicen que casi todo el año está coronado por la nieve. Es un monte de casi 3.000 metros de altura. Y evidentemente en alguno de esos lugares altos, lejos del mundanal ruido, lejos de todo el correr y las agitaciones de la vida de la sociedad,
el Señor lleva a estos 3 hombres. ¿Por qué a ellos 3? Por una sola razón. ¿Dios hace discriminación? No, no creo. Dios ama a todos por igual. Dios ama al mundo con amor eterno. Sin embargo, a la hora de cumplirse sus propósitos, el Señor, al igual que un padre amoroso, tiene sus hijos que sabe que pueden hacer algo mejor por él. Todo padre ama a sus hijos. Todo padre bueno, todo padre genuinamente verdadero ama a su hijo, a todos sus hijos. A algunos los ama, a todos los ama igual, pero hay algunos que le sacan canas verdes y otros que le hacen sacar una sonrisa. Y Pedro, Juan y Jacob eran de los que le hacían sacar una sonrisa al Señor. Por eso los llamó para que estén al lado de él ese día que hizo el primer milagro gigantesco de resucitar a un muerto, y fue la hija de Jairo, y a ellos 3 les permitió estar con él en ese momento decisivo. A ellos 3 les va a permitir estar en el jardín de Getsemaní con él en pocas semanas, cuando tiene que enfrentar la cruz al día siguiente. El Señor ama a todos, nos envía su palabra a todos, pero hay personas que por su actitud de aceptar, de creer, de obedecer, de colocarse en las manos del Señor, le abren a Él las manos para mayores bendiciones y para que nos pueda usar de acuerdo a sus propósitos eternos. No nos olvidemos, Dios nos conoce a todos. Nuestra vida está completamente a los ojos, abierta a los ojos de Dios. Cuando Dios necesitó un líder que sacara al pueblo de Egipto, ¿a quién buscó? A Moisés. ¿Conocía a Dios a Moisés? Absolutamente. Cuando la nación estaba a punto de ser extinguida bajo la opresión de los filisteos, ¿a quién buscó? A un chico que nadie estaba buscando, a David, que era un pastorcito de ovejas, y llegó a ser el estadista más grande por el poder de Dios que hubo en la historia hebrea. Y en este caso hay 3 muchachos, dentro de los 12 que le acompañan, a los cuales Jesús les da este privilegio que le acompañan. Ahora noten bien, Lucas nos informa que el Señor fue a ese monte para orar. Y no nos cabe la menor duda que el Señor, lo leemos en Juan capítulo 5 también, al finalizar el día, iba siempre a un lugar secreto para orar. Lo hacía antes de que amanezca, lo hacía al anochecer. Y en este caso el relato, no me cabe la menor duda que es en el atardecer, y de esa manera la gloria de Dios pudo ser más impactante en la oscuridad de la noche. Lo cierto es que el Señor se lleva a estos 3 muchachos y ¿cuánto habrán trepado de ese monte? Who knows, hasta dónde habrán llegado. Pero me imagino que con la fajina del día, la tarea, la corrida, habrán llegado a... Si a mí me piden que suba caminando esa montaña que está ahí a las 6 de la tarde, no me extrañaría que me quede dormidito muy rápidamente, ¿no les parece? Y en este caso, los apóstoles le han acompañado y allí están. ¿Y qué imaginaban para qué los llevaba el Señor? Lo segundo que encuentro es que estos jóvenes, hermanos, van a tener una revelación especial. Vamos a la próxima. Gracias. Porque allí encontramos una palabra que nos deja chiquitos a ustedes y a mí. Encontramos este relato y cómo ponerlo en palabras. Siento que el vocabulario me falta, como tantas veces, como tantos domingos. Hay algo que hubiera sido mejor verlo antes que tratar de explicarlo. ¿No creen? ¿Qué leemos? Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Pero lo que más me asombra a mí es lo que sigue a continuación en el Evangelio de Lucas. Y es que este milagro portentoso tiene lugar cuando Jesús comenzó a orar. Fue en ese momento. Y mis hermanos, acá hay lecciones que tienen un valor incalculable, me parece. Ustedes ven, si alguna vez quiere escuchar una enseñanza sobre la oración en la vida de Jesús, pida la salida a la mesa de audios, un sermón que di hace años atrás sobre la oración en la vida de Jesús. Y va a aprender que Jesús oraba siempre. Lo dije hace un instante, oraba al comenzar el día, al terminar el día, en las montañas, en los valles, en los bosques, en las casas, donde sea. Oraba por 1000 motivos. Pero en este caso, una vez más, mientras el Señor está buscando el rostro del Padre,
como ser humano que es perfecto para recibir las instrucciones y el poder para la lucha que viene al día siguiente, es entonces que ocurre este milagro. Note bien, mi hermano. Dios ha abierto posibilidades infinitas a la vida de oración. Dios ha abierto y ha dado promesas que son de valor incalculable. Me temo que la gran mayoría no las conoce ni las aprovecha. Son como alguien que está sentado en un campo y tiene 4 o 5 ovejitas miserables y no sabe que abajo tiene un pozo petrolífero. Y pudiendo ser multimillonario, come cordero todos los días. No hay otra dieta mejor, porque no hay plata. Dios abrió las posibilidades más grandes a la vida de oración. Y si usted quiere saber qué es orar, recuerde la invitación del Señor Jesucristo que tantas veces hemos citado en los sermones. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esas palabras fueron dirigidas a los miembros de una iglesia, a creyentes que se habían olvidado del gozo que es la comunión con Jesús. Y les dice, hey, si abren, yo entro y bendigo. Y ese es el privilegio de la vida de oración. Todas las promesas del Señor están ligadas a este evento. Por eso, orar es reconocer mi necesidad. Es reconocer que necesito la ayuda de Dios para vivir y que sin su poder soy como una maquinaria que no tiene electricidad. Es reconocer que necesito su guía en las decisiones. Es reconocer que necesito su fuerza para vencer el mal. Es reconocer que necesito un poder sobrenatural para vencer las tentaciones que vienen a mi camino. Es colocarme a disposición de Dios, es estar dispuesto a seguirla en el camino y dejar que Él me use de manera creciente. Eso es lo que Jesús hacía. Él vino como el hombre perfecto a permitirle al Padre cumplir la misión que Él traía y la hizo como uno de nosotros. Y es en esos momentos que ocurre algo muy especial. ¿Qué es esta transfiguración? Bueno, ustedes y yo, si hubiéramos caminado con Jesús todos los días, lo hubiéramos visto que era igual a nosotros. Era un ser humano de carne y hueso como nosotros. No hubiéramos visto algo especial que brotaba de su ser. Pero en este caso, por un propósito especial que ya voy a mencionar, el Señor permitió que eso que era su ser, que es lo que enceguece a los ángeles, por un momento estos 3 hombres los pudieran percibir. Cada vez que yo leo de Dios y las escenas del cielo, son que donde está Dios hay una gloria que enceguece el ojo humano. Que nadie puede mirar a Dios y sobrevivir. Usted escuchó a los astrónomos que nos dicen, no vaya a querer un día apuntar el telescopio al cielo y poner su ojo ahí, porque ¿qué pasa? Instantáneamente se queda ciego. Y con Dios es igual. Cada vez que leemos de su ser, es un ser en gloria, en luz, refulgente, que quema la vista. Y en este caso, por un propósito especial, el Señor, aquello que es su ser y que escondió al hacerse uno de nosotros, para que le pudiéramos conocer por la fe, el Señor permitió que fluyera. Y vaya escena. Aquellos hombres estaban medio dormidos. Y de repente, cabeceando, me imagino que en la oscuridad de la noche vieron una escena de luz que los dejó. Y no solamente que apareció el Señor dando a conocer su gloria. Seguimos en el relato, vamos a la próxima, y escuchamos el relato decir, y apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y Lucas nos agrega el tópico de conversación. Y aquí 2 varones que hablaban, eran Moisés y Elías, y hablaban de su éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Sí, vinieron a hablar con el Señor. Vinieron a hablar del éxodo, de la obra que Él iba a hacer en la cruz, cuando iba a introducir una nueva economía en el mundo. Pero en este caso es interesante. Aparecen Moisés y aparecen Elías. Noten bien. ¿Usted quiere saber dónde están los muertos? Los muertos en Cristo están en la presencia de Dios.
La muerte para el creyente no es la cesación de la existencia, es una transformación gloriosa. Es el alma de Dios que ha sido dada y que vuelve a Dios para empezar una nueva vida con un nuevo cuerpo. ¿Cómo se dieron cuenta que eran Moisés y Elías si no había fotos de ellos? No sé. Sospecho que el Señor le dijo, les presento, mucho gusto, hi, Moses and Elijah. Pero lo cierto es una cosa, aquí están estos hombres. Moisés, ¿cuántos años antes había muerto? 1400 más o menos. Elías, 700 años que Cristo naciera. Y ahora en este momento están hablando con el Señor allí sobre ese monte, sanitos y llenos de vida. Qué interesante. Y qué interesante que los dos, cuando estaban vivos, habían pedido morir. Moisés harto de los problemas, Elías harto de la incredulidad en la nación. Y sin embargo el Señor no les dio el gusto. Elías fue el único que fue transportado al cielo sin ver muerte. Qué envidia que le tengo al hermano, ¿eh? Ustedes, yo, ¿no? Si yo le digo, ¿están looking forward to your death? Todos salimos corriendo, no, está bien, vamos a estar con el Señor, pero no hay apuro. Ustedes saben. Entonces, en este caso, muchos se han preguntado, ¿por qué Moisés y Elías? Bueno, mis queridos, porque Moisés fue el que puso el fundamento de la religión judía. Ustedes y yo que estuvimos los martes estudiando los 5 primeros de la libra, los primeros 5 libros de la Biblia, perdón. ¿Qué tenemos en ese bloque? ¿Cómo le llamamos? La ley, ¿no es cierto? Es el que pone el fundamento del conocimiento del Dios verdadero. Y luego, ¿cuál es el segundo bloque en la Biblia hebrea? Los profetas. ¿Y cuál es el principal de ellos que introduce una nueva economía? Elías. ¿Y qué tenían en común Moisés y Elías? En que los dos, escuchamos, tenían el mismo espíritu de Cristo. Eran hombres de oración. Lean la vida de Moisés en Éxodo. Era un hombre que anhelaba la gloria de Dios. Lean la vida el comentario que hace Santiago en capítulo 5 de su epístola con respecto a la vida de oración de Elías. ¿Qué nos dice? Nos lo da como un ejemplo para alentarnos a ustedes y a mí diciendo, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las de ustedes y a las mías, pero él oró y con la llave de la oración cerró el cielo y no hubo lluvia por 3 años y medio. Y luego nos dice, la oración eficaz del justo alcanza mucho, mueve la mano de Dios. Sí, por esa razón estoy seguro que el Señor eligió como compañeros que vengan a dialogar con Él con respecto a la misión que venía a 2 hombres que estaban muy altos en la escala de la utilidad en el servicio para Dios, porque habían sido hombres de oración. Mi hermano, es increíble que la oración no tiene límites. Es increíble que la oración tiene tanto poder. Es increíble que la oración se puede elevar en cualquier momento del día, en cualquier lugar donde estemos, y hace una diferencia tan grande. Pero Dios en el día de hoy, esto es lo que Él está buscando, hombres y mujeres de oración. Y estos 3 muchachos tenían que aprender qué es lo que Dios valora. Y mientras estaba orando, es que viene esta transfiguración. Y uno dice, qué hermoso Señor, qué mensaje de aliento. Y ustedes ven, ante esta realidad, de golpe estos que están medios ahí, se despiertan. ¿Qué estoy viendo? ¿Será cierto? Seguimos leyendo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie, sino solo a Jesús. Cuando estos hermanos se despiertan del sueño que les ha invadido y ven al Señor, leímos juntos que cuando aparece esta gloria, esta nube, quedaron espantados, quedaron aterrados. Y en estas condiciones que Pedro les dice, Señor, pero ¿no sería bueno que hagamos 3 carpitas, 3 enramadas como la que el pueblo usa cuando celebra la fiesta de los tabernáculos? Y nos dice el escritor que dijeron esto porque no sabían lo que estaban diciendo. Abrieron la boca porque algo tenían que decir y meter la pata.
Y no ocurrió eso. Ahora llega esta nube. ¿Qué es esa nube? Mis hermanos, ustedes y yo que estuvimos estudiando el Éxodo, notamos cómo este pueblo que ha sido llamado para servir a Dios y entrado en un pacto, de golpe cuando construyeron el tabernáculo, la gloria de Dios llegó en una nube y se posó sobre ese lugar para indicar que Dios estaba allí. Y leímos juntos y estudiamos que de noche se convertía en una columna de fuego para guiar al pueblo si era necesario o para proveerlos. Pero que durante el día esa nube protegía del calor, pero indicaba fuera de toda duda que Dios estaba allí. Esa fue la nube que un día también llegó al templo cuando fue dedicado en Jerusalén y se asentó allí. Y nos dice que era algo tan tremendo que nadie se atrevía a acercarse al templo porque la gloria de Dios lo había llenado. Y uno lee también tristemente que 200 años más tarde la nación se dedicó a la idolatría y un día vieron que la nube se levantaba y se ponía al borde de la ciudad y después se retiraba. Y entonces en esas circunstancias es que la nación perdió la bendición de la presencia de Dios. Y ahora en este caso la misma nube de la gloria de Dios ha llegado al lugar donde está Jesús. Noten bien que no se ve ninguna forma humana. Dios es espíritu. Y en este caso solamente se escucha una voz. Es la misma voz que se escuchó el día del bautismo del Señor cuando el Espíritu Santo descendió sobre él para capacitarlo para servir. Pero ahora el Señor agrega un mensaje y es este. A él oíd. Óigalo a él. ¿Por qué? Porque Jesús trae la última palabra de Dios para la raza humana. Años más tarde, el Señor les habría de advertir al pueblo que antes que Él llegara, había muchos que habían tratado de entrar. Y trató de guiar a las naciones como que son los embajadores de Dios. Y el Señor rebatió todas esas ideas de una forma tremenda. Y ahora les está diciendo el Padre a toda la raza humana, ustedes quieren conocer a Dios, oigan a Jesús. Oigan lo que el Señor dice. Ustedes quieren conocer la verdad, oigan a Jesús. No salgan a escuchar al emperador romano, ni a los sacerdotes de Jerusalén, ni a la escuela de filosofía de Atenas, porque son gente que están perdidas. En el día de hoy es exactamente igual. Usted quiere vivir en la eternidad junto con Moisés y Elías. Escuche lo que Dios le tiene que decir a través de Jesús en este libro bendito. Fuera de Jesús no hay salvación posible. Él es exclusivo. Y hasta el día de hoy esta revelación no ha sido abrogada, no ha sido cancelada. La voz del Padre todavía la raza humana nos sigue diciendo a todos y a cada uno, este es mi hijo amado, escuchen lo que Él tiene que decir. Y entonces uno dice, Señor, ¿por qué permitiste esta revelación? ¿Por qué permitiste esta transfiguración? ¿Por qué permitiste que estos hombres y nosotros a través del relato pudiéramos saber algo de lo que eran tus propósitos? Bueno, aquí van algunas respuestas. En primer lugar, creo que esta transfiguración vino para demostrarnos algo definitivo acerca de quién es Jesús. Allí puse en la pantalla. El brillo que brotó de su persona demuestra que Jesús era una persona sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo? Yo por más que intente y les diga, ay, voy a hacer brillar mi gloria, nada, cero. Pero esta demostración es un recordatorio que Jesús no era solamente un obrador de milagros, sino el Mesías de Dios. ¿Lo vamos a recordar? Hasta aquí Jesús ha sido un hombre de carne y hueso. Y muchos dijeron, pero es un hombre, un carpintero, es alguien que salió de Nazaret, no puede ser el Mesías. Y aunque le vieron hacer obras de poder, todavía dudaban. Pero este hecho es lo que en la mente y en el corazón de estos tres hombres bienaventurados selló la cosa para siempre. Años más tarde el apóstol Pedro habría de hablar en su segunda epístola acerca de este episodio. Pero Juan
en su Evangelio nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, ¿cuándo viste la gloria del Señor? Y en este día. En este día cuando Él se transfiguró delante de nosotros y nos impresionó con aquello que era algo tan sobrenatural y nos recordó que efectivamente Él era el Mesías de Dios. ¿Para qué dio Dios la transfiguración? Sí, para recordarnos que Jesús es el Mesías, que Él es el cumplimiento de todas las profecías. Por eso vamos a la segunda razón. El diálogo con Moisés y Elías demuestra la eternidad de Jesús y por lo tanto su divinidad. Hace un rato les dije, Moisés había muerto hace 1400 años. Y sin embargo, el Señor, un día hablando con los judíos, les hace esta frase. Vean ustedes lo que les dice allí en la pantalla. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? El Señor había dicho a aquella nación, hablándoles de quién era Él, yo soy antes que Abraham. Eso significa yo soy eterno, yo soy Dios. Y aquella gente preguntó, ¿y cómo? 50 años. Se ve que el Señor no se teñía el pelo y lo tomaron por ser mucho más viejo, tenía 30 apenas. Y en este caso le dicen, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si Moisés había vivido 1400 años, Abraham había vivido 2000 años antes que Cristo naciera. Y él dice, yo ya lo vi, yo ya lo conocía, yo estuve con él. Tremenda afirmación. Fuera de él, decir eso sería un sinsentido total. Pero esto nos recuerda lo que es la realidad de Jesús. Tercer propósito, recordarnos que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Por qué Moisés y Elías? Lo dije hace un minuto. Porque Moisés es el que representa la ley y Elías son los profetas. ¿Y qué está haciendo en este caso? Vean lo que dijo el Señor en Mateo 5:17. No piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para cancelar, abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que está diciendo es esto, que nuestro Dios es un Dios realmente asombroso. Él nos escribió este libro bendito y profetizó cosas 1500 años antes que ocurrieran, 800 años, 400 años. Y luego Él se preocupó en cumplirlas a cada una de esas profecías hasta el mínimo detalle. Y lo que está diciendo es, eso que ustedes no pudieron cumplir porque no tenían el poder para hacerlo, yo lo vine a traer. Yo vine a cumplir la ley y los profetas. Yo vine a hacer el sacrificio perfecto a los ojos de Dios, ese cordero intachable para poder quitar el pecado del mundo. Y mis hermanos, eso es lo que este libro nos recuerda. Hay mucho más para decir. Pero lo último que quiero señalar es, como decía hace un instante atrás, este evento demuestra que Jesús es la palabra final de Dios a la raza humana. Cuando leo el capítulo 10 de Juan, encuentro el discurso del gran pastor, de aquel buen pastor que da su vida por las ovejas, y el Señor nos advierte. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Noten bien. El Señor está hablando que en sus días no escaseaba la religión. Lo mismo que en el día de hoy estamos llenos de ideas y de filosofías y de religiones y de sectas y grupos y qué sé yo, qué es lo que no hay por ahí. Y sin embargo el Señor nos recuerda, todos los que vinieron antes que yo son ladrones y salteadores. Y en el día de hoy la situación no ha variado. En el campo de la religión estamos llenos de gente que enseñan y afirman y hablan como si fueran la última palabra. Y el Señor lo dice, son ladrones, son salteadores, son gente que si los siguen van a perder el alma. Y entonces
haciendo la afirmación. Este término yo soy que él utiliza es un término que en la mente judía era un impacto poderosísimo, porque esa fue la fórmula con la cual él se reveló a Moisés, cuando le dijo, ve a Faraón y háblale, dile que deje salir a mi pueblo de la esclavitud. Y si Faraón me pregunta quién me manda, ¿qué le digo? Dijo Moisés. Y Dios le dijo, decile, yo soy te manda, es todo lo que necesitas. Y claro, el Faraón no entendió nada, entonces le tuvieron que hacer entender mediante 10 plagas quién era yo soy. Y ahora el Señor le dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de entrada al reino de Dios, al camino que conduce a la casa del Padre de regreso. Y el que tenga la determinación y hacer la decisión de entrar por ella a través de un acto de fe, será salvo. Y lo que viene después de atravesar la puerta, ¿qué es? Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir? Que siguiendo al buen pastor, lo único que esperaba a las ovejas era algo mucho mejor y mejor y mejor. Y cuando uno llega a este punto dice, Señor, qué relato tan apasionante. Nos recuerda que nuestra fe está firmada en ti. Si está firmada en ti, Señor, estamos sobre el único terreno seguro, sobre el único fundamento digno de nuestra fe. Pero ustedes ven, mis hermanos, en el día de hoy tenemos una lucha, ustedes y yo, la misma lucha de Pedro, de Juan, de Jacobo. El Señor nos tiene que sacar a un monte alto para revelarse. El Señor nos tiene que sacar de las carreras de la vida y nosotros estamos tan ocupados que a nosotros nunca se nos ocurre hacer tiempo para estar con Él. Ustedes y yo corremos toda la semana. El domingo tenemos este tiempo que es un refrigerio, espero, para su vida, para la mía, para estar en la presencia del Rey. Y luego, dependiendo con quién trabajamos, decimos, bueno, me dan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas en el año de vacaciones. Y yo me la tomo para descansar. Correcto, lo necesitamos, de acuerdo. Pero alguna vez nos hemos tomado la idea, ha amanecido la idea en mi corazón, que yo tal vez me puedo tomar un día de retiro espiritual o 2 o 3 días para estar quieto en la presencia de Dios y escuchar su voz. Mis hermanos, fue en este momento cuando se salieron de la locura de la vida diaria y subieron a ese monte a acompañar al Señor, que Dios, mientras oraban, se reveló a ellos. Lo cual me recuerda a mí que creo que la mayoría de nosotros, o no sé, no quiero poner porcentajes, al igual que aquellos hombres vivimos tantas veces medio dormidos. Y en esa pesadez de espíritu no vemos nada. Solamente cuando finalmente logramos quebrar esa barrera y empezamos a buscar a Dios con fervor, es que Dios comienza a mostrar su gloria. Y su gloria es tan apabullante que realmente uno se queda abrumado. Ahora, en el día de hoy hay mucha gente que habla de Dios. Hay mucha gente que da bonitos sermones, bonitas enseñanzas. Pero mis hermanos, una cosa es hablar de Dios, otra cosa es haber experimentado la gloria de Dios. Cuando aquella gente la experimentó, sintieron que entraban en una nube y tuvieron gran temor. A Dios siempre se le compara con un fuego. Se lo compara con un fuego como si fuera un horno que quema toda la escoria humana. Cuando ustedes y yo encontramos a Jesús en la plenitud de la adoración, Él viene con nosotros con algo que es, no hay palabras. Trasciende todo lo imaginable, trasciende todo lo que podemos concebir. En esta mañana, al mirar este pasaje, digo, Señor, qué desafío el que nos presentas a todos. ¿Cuánto quieres lograr con mi vida, con tu vida, con no todas nuestras vidas? Tú nos invitas a acercarnos a ti. Tú nos invitas porque quieres darte más a nosotros. Mis hermanos, acá en Norteamérica se dice que los comerciantes son unos vivos, y tienen razón. ¿Vieron cuántas veces usted va a comprar algo y le dicen, acá tiene 5 rebates?
el precio que usted va a pagar ahora es $1,000, pero cuando le vengan todos los rebates, su computadora va a costar apenas 300. Y ¿saben una cosa? Los comerciantes hacen eso porque saben que el 90% de la gente no pide los rebates. Y ustedes y yo pagamos $1,000 cuando la computadora vale 300. Creo que en la vida de oración es exactamente igual. Dios nos ha dado unos rebates gigantescos, pero la mayoría nunca los cash in. Ahí quedan. Y las bendiciones de Dios que están listas para ser derramadas. En esta mañana, si yo te puedo alentar, mi hermano, es, en esta vida que el Señor te ha dado, no te detengas nunca. Sigue creciendo, sigue pidiéndole al Señor cada vez cosas más grandes. El Señor tiene bendiciones preparadas que solamente Él sabe. ¿Sabían Pedro y Juan lo que les esperaba en el monte? ¿Sabes tú lo que te espera más adelante si le das tu vida a Jesús? Pero una cosa te puedo garantizar, y es que el Señor te va a dar más y cosas más grandes que tu ojo en este momento no puede ver ni tu mente concebir. Ese es el plan de Dios. Ahora yo encuentro este pasaje para mí profundamente de seguridad, ¿no creen? ¿Por qué los seres humanos andan buscando religiosidad? Porque el tema más importante para el ser humano es ¿qué me espera del otro lado? ¿Qué me espera el día que me vaya de este mundo? ¿Dónde voy? Y mis hermanos, este libro contesta esa pregunta 1.000.000 de veces, pero en esta historia no puedo ver sino asombrarme al ver a Elías y a Moisés allí hablando con el Señor. Aquí encontramos algo que para nuestra mente no es fácil de comprender. Estoy seguro que si ustedes hace un rato les dije que Moisés, ¿cuántos años antes hacía que había muerto? 1400. Y si usted le hubiera preguntado a Moisés, che viejo, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué nos hubiera contestado? Hace 2 minutos. Porque en el cielo no hay tiempo. Se vive en el presente eterno, en la eternidad completa. ¿Fácil de comprender para ustedes y para mí? Imposible. Pero ustedes ven a este hombre que ha sido transformado, y Elías con un cuerpo nuevo, capaz de vivir en la presencia del Señor y hablar con Dios como se habla con el mejor de los amigos. Qué privilegio el que conoce a Jesús, ¿no creen? Vean todas las religiones y ¿qué le van a decir? No hay comunión con Dios. Ustedes y yo tenemos que ganarnos algo a costa de esto, de aquello. Jesús no. Jesús dio todo por ti, Jesús dio todo por mí. Y es por eso que Él prometió, el que oye mi voz, yo le doy vida eterna. Y un día lo resucitaré de entre los muertos. ¿Dónde están todos los que se han adelantado a nosotros? Los creyentes en Cristo están todos en la presencia del Señor, vivitos y coleando, para usar una expresión de todos los días. Llenos de vida, resucitados para poder vivir en la presencia del Rey. Y yo encuentro que este párrafo, mis hermanos, debe haber choqueado a aquellos hombres. Y les costó entenderlo, porque bajaron, leímos el relato, y bajaron del monte, y deben haber venido ahí. Y le preguntaron al Señor, Señor, ¿cómo es eso de Elías que iba a venir? Pero, a ver, explícanos. Hoy vimos a Elías, pero tu palabra en Malaquías 4 dice que Elías va a venir y va a restaurar todas las cosas. ¿Cómo funciona uno y lo otro? Y el Señor les dijo, bueno, miren, es cierto, pero Elías ya vino, se cumplió en el Juan el Bautista. Y le hicieron todas las barbaridades y lo terminaron decapitando. Y nos dice, leímos juntos que por varios días, aquellos hombres no hablaron con ninguno de los demás. Solamente se quedaron pensando, ¿qué es esto de resucitar de los muertos? ¿Qué nos quiso decir? ¿Qué nos quiso enseñar? ¿Qué planes tiene el Señor? Les costaba, ¿no? Lógico. A mí también, si usted me dice que dentro de 3 días va a resucitar de los muertos, bueno, ¿qué quiere que le diga? Pero iba a llegar el día cuando lo que ahora era sombras iba a ser luz completa. Iba a llegar un día cuando Jesús iba a levantar del sepulcro y con sus manos poderosas habría de tomar las llaves del infierno y encerraría para siempre allí
la maldición y traería la vida perdurable y la vida de abundancia. Y bendito sea que el plan del Señor se cumpla a pesar de que nosotros tantas veces no la pescamos. De que nuestro Dios en su misericordia y en su gracia, sabiendo nuestra condición, como dice el Salmo 3, que estamos hechos de polvo, Él ha decidido bendecirnos más allá de todo lo que podemos concebir. Seguir a este Dios vale la pena, compañeros. Ahora vemos al Señor dándose a conocer para que nuestra confianza esté basada en Él. Y quiero cerrar llevándolos a 2 Pedro. Quiero leerles allí la afirmación que va a ser este testigo de la resurrección. Si tienen sus Biblias en 2 Pedro, capítulo 1, el apóstol ahora está de pastor, la iglesia se ha establecido, hay falsas enseñanzas que están buscando penetrar y destruir al rebaño. Y para darles la seguridad de que la fe de ellos no está fundamentada sobre un cimiento de arena, el Señor, por el Espíritu Santo, guía al apóstol a decir las siguientes palabras. Márquenlas. 2 Pedro, casi al final de la Biblia, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿su qué? Su majestad. Pues cuando Él recibió del Dios Padre honra y gloria, ¿cuándo fue eso? En el monte de la transfiguración. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo, amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, el Monte Hermón, que dijimos. Y tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación o de origen humano, porque nunca la palabra del Señor fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, ustedes y yo elegimos a quién vamos a creer. Yo en este libro encuentro el testimonio de hombres que vieron y dijeron y escribieron acerca de una persona que vieron y tocaron, pero sin embargo nos dicen, mucho más importante que eso, es la palabra profética, es la palabra que se dio antes que Cristo viniera y que se cumplió hasta el último detalle en la vida del Señor. Y por lo tanto, en el día de hoy, cuando circulan versiones y profetas y profetizas y santos y santitas, ustedes y yo tenemos un lugar seguro a donde recurrir en la búsqueda de la verdad. Es este libro bendito. Está basado en la experiencia de Pedro, por supuesto. Aquel episodio en el monte de la transfiguración cambió sus vidas. Pero mucho más importante que eso, es que tenemos un libro bendito que ha sido inspirado por Dios y por lo tanto en él podemos confiar a ojos cerrados. Demos gracias por la transfiguración del Señor. Demos gracias por la gloria que Él manifiesta. Demos gracias que nos invita a ustedes y a mí a conocer ese poder a través de la vida de oración. Demos gracias que tenemos este libro bendito donde quedó registrada la historia, para que vuestra vida y la mía no esté fundada sobre fábulas artificiosas, sino sobre una realidad sólida que nos abrirá las puertas del cielo por siempre jamás. Tener a Jesús y creer en Él es tenerlo todo. Bendito sea aquel que puede decir, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. El Señor bendiga a su pueblo. Denle un aplauso al Señor, Él se lo merece. Gracias. Vamos a inclinar los rostros para orar, ¿sí?